Soy Milu. Soy Demian Higa. Soy Alex Higa. Soy Victoria Rítmica. Andén 4, un programa sociocultural con la fuerza y alquimia de los 4 elementos. Y somos Andén 4. Andén 4, los viernes de 12 a 14 horas por AM 1080, Radio Claridad. Desde las profundidades oceánicas del reino de Poseidón, llegan las crónicas de los cómics por Demian Higa. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de un personaje que creo que es uno de los personajes más queridos de las historietas argentinas, que es Hijitus, ¿no? Junto creo que con Mafalda, el Eternauta, Patoruzú y Clemente, deben estar ahí en el top de los personajes más queridos de las historietas hechas aquí en también Argentina. Uno de los más emblemáticos también. Sí, también, sí. Pero primero voy a hablar un poco de su autor antes de hablar de Hijitus. Hijitus era una creación del dibujante español Miguel García Ferré, ¿no? Miguel con su familia habían llegado a la Argentina en 1947, seguramente escapando de la franquismo, de la terrible dictadura franquista que estaba en ese momento, lamentablemente, dirigiendo los destinos de España, ¿no? Siendo muy joven, Miguel era fanático de las historietas y era autodidacta, no había estudiado, no tenía una formación académica de dibujo, o sea que él solo desarrolló su propio estilo, ¿no? Y recorría las editoriales argentinas con una carpetita, viendo que alguna editorial le diese bolilla y pudiese publicar sus cómics, ¿no? Sus historietas, ¿no? Quiero aclarar que las historietas en Argentina en ese momento era un furor, era uno de los lugares donde uno, si quería trabajar y vivir de historietista, curiosamente Argentina era uno de los puntos donde venían muchas referencias, sí, de otros países como Alberto Brecha, Hugo Pratt, Bruno Premiani, Giovanni Zanotto, que eran extranjeros, ¿no? Pero vinieron a trabajar aquí en Argentina, Wally Wood, que eran extranjeros, pero Robin Wood, perdón, Wally Wood no vino, pero bueno, es otro dibujante. Robin Wood, digo, el gran escritor paraguayo, vinieron a trabajar a la Argentina de historietistas, ¿no? Bueno, entonces, luego de recorrer muchas editoriales, el joven Miguel consigue trabajo en la editorial Atlántida, la editorial de Constancio C. Vigil, en la legendaria, mítica revista Villiquen. Algún día vamos a hablar un poco de la revista Villiquen, hoy no es el caso. Y comenzó realizando una historieta que era Las aventuras de Pío Pío, ¿no? En 1952. Pío Pío era un pollito cowboy que iba montado con su fiel caballo Ovidio y que vivía en la ficticia ciudad de Leoncia, Villa Leoncia, ¿no? Y tenía un archienemigo que era Paco Pum. En esta historieta le sirvió a Miguel como escaparate para presentar así como spin-off, como dicen ahora, otros personajes, ¿no? Aquí en las historietas de Pío Pío aparecieron Calculín, Oaki, Lerquilucho e Hijitus, que es el personaje de que vamos a hablar ahora, ¿no? Era bastante distinto como lo conocemos, ¿no? Sí, en esta primera aproximación al personaje que nos hizo Miguel, es bastante, como dijo recién Alex, era bastante diferente al personaje que bueno, luego se hizo mundialmente conocido, ¿no? Ya que aquí Hijitus tenía una nariz prominente, tenía el pelo largo y no tenía la famosa galera toda derruida, que la sombreritus, sino que tenía un sombrero de hongo, también conocido como bombín, ¿no? Él llegaba a Villa Leoncia buscando a su padre, por eso era Hijitus, que buscaba a su papitus, ¿no? Entonces venía buscando a Villa Leoncia a su padre. Era de origen egipcio, ¿no? Claro, entonces tenía una extraña forma de hablar, ¿no? Y entonces cuando le preguntaron, que fue lo único pista que nos dio García Ferré del origen y los poderes de Hijitus, porque jamás nos enteramos de cuál era el origen de Hijitus y de dónde provenían sus superpoderes, ¿no? Pero él decía descender de una mítica dinastía de faraones egipcios y de ahí que obtenía estos poderes mágicos, ¿no? En esta primera aventura, Hijitus no demuestra convertirse en Super Hijitus, siempre actúa como Hijitus, pero sí García Ferrer nos muestra que ya el sombrero, o sombreritus, tenía superpoderes, ¿no? Era poderes mágicos. Entonces Paco Pum, el archienemigo de Pío Pío, se hace pasar por el padre de Hijitus para sacar el sombrero. Obviamente, cuando todo se descubre, Hijitus no encuentra a su padre.
Como vemos, esta primera aparición de Hijitus difiere bastante del personaje que luego todos conocimos, ¿no? A comienzos de la década del 60, García Ferré logra independizarse de la editorial Atlántida y funda su propia editorial de historietas. Vuelvo a recordar, en Argentina en ese entonces las historietas funcionaban muy bien, no, más que bien. Entonces uno podía hacerse cierto dinero haciendo historietas en la Argentina, el caso de Miguel, y que fundó su propia editorial, ¿no? Entonces lanza 2 revistas, una era Anteojito, que era como una revista similar a Villiquen, para competir con Villiquen, que era una revista que, aparte de traer historietas, venía con el plan escolar, ¿no? Las famosas figuritas y las ¿cómo se llama? Las fechas patrias y biografías de los próceres. Biografías de los próceres, ¿no? Pero también sacó otra revista que por ahí hoy no es tan conocida, que era Antifaz. Antifaz era una revista puramente de cómics, venían historietas extranjeras y historietas que hacían acá en Argentina, ¿no? Generalmente eran adaptaciones de clásicos de la literatura, y Miguel Ferrer, García Ferrer, puso sus propias historietas también, ¿no? Aquí reaparece Hijitus, ya sí convertido en Super Hijitus, ¿no? Con el sombrerito famoso de la galera toda derruida, con las famosas palabras sombrero, sombreritus, convierten en Super Hijitus. Entonces ahí Hijitus se pasaba por dentro de la galera y salía convertido en un superhéroe que tenía los poderes similares a los de Superman, porque podía volar, era invulnerable, podía lanzar rayos de los ojos y tenía aliento congelante, ¿no? O sea que eran básicamente los mismos poderes que Superman. Como una especie de versión autóctona de Sí, Superman. aquí nos enteramos que Super Hijitus vivía en Trulalá, que es otro pueblo ficticio. Tenía un fiel compañero que era Pichichus, un perro, y vivía en un caño, en un cañitus, como decía él. Esto García Ferrer no lo hizo sin querer, sino que lo hizo totalmente a propósito. En esa época, hoy ir de caño quiere decir una cosa, ¿no? Pero en esa época ir a los caños significaba otra cosa. La gente que estaba en situación de calle o no tenía dónde dormir, se iban a... No digo que estaba bien, ¿no? Nadie puede vivir en un caño, pero había unos caños muy grandes abandonados en esa época por Argentina, que habían sobrado de diferentes obras, y una persona podía armarse con una especie de refugio en ese lugar. Obviamente estamos hablando de gente muy pobre, ¿no? Y bueno, y Hijitus vivía en un caño. Entonces con esto García Ferrer nos quiere decir que Hijitus era pobre, no era ni de clase media ni alta, era pobre, era un superhéroe autóctono y pobre que vivía en un caño. Tenía un amigo que era así, como ya dijimos, era Oaki, que sí era de la clase alta, que era un nene bastante insoportable, caprichoso, y su papá era Gold Silver. Así que era multimillonario. Acá nos quiere decir que era de ascendencia inglesa. Oaki al principio apareció siendo un chico insoportable, pero a paso de las historietas uno le va agarrando más simpatía, ¿no? Aquí era un nene travieso, ¿no? Y obviamente, como todo superhéroe, Super Hijitus tenía una vasta galería de archienemigos, de supervillanos, ¿no? El más férreo, que siempre una y otra vez armaba planes para vencer a Hijitus, era el profesor Neurus. El profesor Neurus era un científico loco que utilizaba su sapiencia, lamentablemente, para hacer el mal, ¿no? Dicen algunos, esto no está confirmado, que García Ferrer se inspiró en el periodista Rodolfo Walsh para la imagen de Neurus. No lo sabemos, pero bueno, eso es un mito, una leyenda. Una leyenda urbana que anda dando vueltas por ahí. Neurus tenía una banda de secuaces que los ayudaban en sus crímenes, que eran 3 muchachos, que eran Pucho, Serrucho y Larguirucho. Pucho era un santafesino que le gustaba el tango y que siempre estaba fumando un pucho, por eso de ahí su nombre Pucho. Después estaba Serrucho, que era casi enanito y que no hablaba, y que solía frotar sus manos en sus dientes haciendo el ruido de un serrucho, por eso ahí el nombre de Serrucho. Y por último estaba Larguirucho, que era el más tonto de estos secuaces, y que el más simpático también. El más simpático, ¿no? Que uno le terminó ganando cariño, sí. Y por eso es que Larguirucho al poco tiempo se pasa del lado de los buenos, deja de ayudar a Neurus y se convierte en un aliado de Hijitus, ¿no? Tal es así que años más tarde, en 1970, cuando Super Hijitus obtiene su propia revista, Larguirucho también obtiene su propia revista con sus aventuras en solitario, ¿no? Así la fama que alcanzó Larguirucho, ¿no? Porque era eso, más que malo, Larguirucho era tonto, por eso obedecía a Neurus, pero después se dio cuenta que Neurus era malo, entonces lo dejaba. Estaba la bruja Cachabacha, ¿no? Que como su nombre dice, era una bruja que tenía un búho que la ayudaba, que era conocido con el nombre de Pajarraco. Estaba Dedo Negro, que era un villano que podía cambiar de formas, menos su dedo, que por eso siempre así se deschavaba, que era negro, por eso su nombre ahí de Dedo Negro.
Estaba Ketchup, que era el primo de Pucho, que tenía super fuerza, su fuerza rivalizaba con la de Super Hijitus, y encima que cuando se enojaba empezaba a vibrar y causaba terremotos. Y podía causar terremotos. Estaba Trucu, que era un androide creado por Neurus, que tenía cierta semejanza con el monstruo de Frankenstein. Por ahí este es uno de los menos conocidos, Trucu. Estaba también Granampa, ¿no? Que era un villano que nunca le veíamos la cara, siempre estaba sentado en un sillón y daba órdenes. Él era el que comandaba a todos los villanos. Tenía un cuervo, ¿no? También. Que tenía un cuervo, sí. Que era su como especie de espía. Sí, de espía, que era Corbacho, que lo ayudaba, ¿no? Y por último estaba Gutiérrez. Gutiérrez era el chofer de Cold Silver y Oaki, que siempre zafaba porque tenía esa tapadera que era el chofer, pero en realidad era un agente de Granampa, era un villano, que sería como el espía. Él era el espía que él estaba ahí como escuchando las cosas que decían Hijitus y lo demás, y iba y se lo transfería a Neurus o a Granampa o a Cachabacha, a los otros villanos, ¿no? Aunque eventualmente siempre lo descubrieron a Gutiérrez, que era un villano, pero después no sé por qué Godzilla lo volvía a contratar como chofer, ¿no? Bueno, se ve que tenía un gran corazón Godzilla. Entre los amigos de Hijitus estaba el comisario también, ¿no? Estaba el comisario, que era un correntino, que le gustaba el chamamé. Y había otro como el Vocitracio, que era un canguro boxeador, sí, que no hablaba. Y digamos también que Super Hijitus tuvo una serie animada. Eso iba a ver en muchas cosas que tuvo cierta innovación. García Ferré fue el diseño de animación, ¿no? Primero en la publicidad hizo muchas propagandas, y en un momento entre 1967 y 1974 realizó una serie de dibujos animados que eran las aventuras de Hijitus, ¿no? Esto fue, la verdad, bastante revolucionario en Argentina, porque no había series de dibujos animados como hay en Estados Unidos, en Japón, en Europa. Fue la primera, y que encima fue bastante longeva, porque fue entre 1967 y 74. Primero fueron en blanco y negro, luego fueron a color, después volvieron en blanco y negro. Aunque después fueron coloreadas, creo, todas los capítulos, o casi todos fueron coloreados. Y estaba muy buena porque eran aventuras protagonizadas por Hijitus, y bueno, y aparecían la Aguilucho, Anteojitos. Y no tenían nada que envidiarles a la las series animadas estaba muy buena, la banda de otros también, países. Sí, las voces también, el doblaje. Eran excelentes, tenían una calidad internacional, estas dibujitos animados, ¿no? En 1973 García Ferré realizó una película, un largometraje de Hijitus, también conocido como Las aventuras de Hijitus, que se proyectó en los cines. Y en 1999 y en el 2000 Canal 13 lo retransmitió estos capítulos, y se le agregaron algunos capítulos nuevos que no habían sido emitidos antes, o sea que le agregaron algunos capítulos más a esta serie de Hijitus. ¿Qué otra cosa podremos decir de Hijitus? Que una cosa era que García Ferré siempre estuvo preocupado por la educación de los niños, de las niñas. Por eso Anteojito era una revista que cumplía con el plan escolar. También en los 70 editó una enciclopedia, que era el libro gordo de Petete, también de divulgación científica, siempre visto hacia las niñeces. Pero en 1980 sacó una revista muy interesante, se llamaba la revista, que era de divulgación científica para adultos, ¿no? Era más compleja, ¿no? Trataba temas importantes. O sea que García Ferré siempre estuvo preocupado por la educación y por transmitir un buen mensaje, ¿no? Y esto se veía en Hijitus. Uno veía la serie de Hijitus y como que cada personaje representaba a algún amigo, que nosotros tenemos algún amigo que es Pucho, algún amigo que es Larguirucho, algún amigo que es Oachi. Sí, era muy... Todos se pueden identificar. Muy nuestro, muy era muy argentino, y todos se pueden identificar con algún personaje de la serie. Por eso recomiendo, es fácil encontrar material de Hijitus. Las historietas cada tanto se reeditan, no son tan difíciles de conseguir. La serie también creo que se consigue, están editadas en DVD. Y seguramente que en algún canal siempre las estarán dando. Así que recordamos este gran personaje de la historieta argentina, Hijitus, para revisionar siempre. Algunos dicen que es un recuerdo de otra época, porque para algunos es muy naif, pero bueno, es eso. Uno cuando encara este tipo de obras sabe a lo que va a leer, obviamente. Y siempre yo destaco de García Ferré que siempre te deja un buen mensaje. Aparte fue un innovador. Sí, y te deja un mensaje positivo, ¿no? Una buena enseñanza. Bueno, hasta aquí mi columna, espero que les hayan gustado. Y me voy a cerrar esta columna escuchando un tema de la gran banda argentina Aquelarre, Canto desde el fondo de las ruinas.